Bueno, para hablar de historia parlamentaria y de política parlamentaria hemos invitado a alguien que está acá por viejo y por diablo, que es Víctor Andrés García Belaunde, que además que es aficionado a la historia. Entonces, ya es parte usual de las conversaciones políticas, Vitocho, el hablar de los presidentes enjuiciados y los presidentes que deben o no deben ir a la cárcel. Y de todas estas investigaciones congresales que no eran muy usuales. En toda la década del 70 no hubo parlamento, ¿no es cierto? Porque hubo un régimen dictatorial, pero en la década del 80, así nomás a Belaunde no lo llevaban al parlamento, ni a Alan García lo llevaban al parlamento, así nomás. Y ya olvídense, Fujimori en su vida lo citaron en una comisión del parlamento. Entonces, esto es algo más o menos nuevo, de que vaya el presidente X, Y o Z para ser investigado por actos inclusive de corrupción. Hablemos de historia. ¿Qué tan normal es que un presidente vaya al Parlamento o reciba parlamentarios en su despacho para que le pregunten este tipo de cosas? Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, en primer lugar, los controles sobre los dineros del Estado son relativamente modernos. Primero que el presupuesto de la República recién empieza a funcionar a partir de Castilla en el siglo XIX. Luego la Contraloría empieza a funcionar a partir de los años 30, 33. Que se hace una Contraloría, una oficina de control para poder vigilar de cerca los dineros del Estado. Y antiguamente, además, hay que decir un poco lo que decía García Márquez en una novela que hablaba de una anécdota que era la siguiente. Decía Márquez en la novela que el alcalde de un pueblo en Colombia fue al peluquero a cortarse el pelo, y una vez que terminó de cortarse el pelo, el peluquero le pregunta al alcalde: dígame, señor alcalde, ¿quién paga esto? ¿Usted o la municipalidad? Entonces, no había una división exacta de la función pública con la función privada, ni los fondos públicos con el fondo privado. O sea, mucha gente o muchos gobernantes en el pasado nunca hicieron la distinción, y por lo tanto el dinero público era manejado por ellos como si fuese dinero propio. Y eso ha pasado, de tal manera que los controles no existían. Los controles se han ido, en todo caso, ajustando o presentando o aprobándose a partir de los años 30, 40 o 50. Correcto. Y en el caso de las acusaciones, yo no recuerdo haber, salvo el caso de Leguía, que fue una dictadura de 11 más 4, o sea, 15 años prácticamente, el caso de Leguía, donde se le acusaron muchas cosas, pero a través de un tribunal de honor, no a través de un proceso judicial normal, y que estuvo preso 1 año y pico y el resto la pasó en el Hospital Naval de Bellavista, donde falleció. Y entonces, después no ha habido nada de eso. Sin embargo, siempre ha habido corruptela. Entonces, yo diría que la primera acusación sobre corrupción que hay en el Perú en serio es contra Alan García. Porque Alan García, le guste o no a la gente, de ir, ha ido. O sea, sí. Ha ido no solamente a la megacomisión del gobierno pasado, sino ha ido a varias citaciones congresales a ese respecto. Y por otras cosas más. Entonces, te guste o no te guste, Alan García ha ido. Ahora, Toledo también fue. Por las firmas falsas. Fujimori nunca lo llevaron hasta donde yo recuerdo. Sí, no. Entonces, ahora está el tema de Ollanthumala. Ollanthumala ha ido después que ha sido presidente. Y ha ido. Entonces, como es obvio en la política y las apreciaciones políticas, uno puede tener determinados altisonancias de todo tipo. Pero eso lo saben ustedes, Víctor Andrés. O sea, tú eres un político. ¿A ti qué cosa no te habrán dicho? Si tú fueras, no sé, pues tu hermana, que es una señora, no tiene por qué tener pues la piel de chancho que tienes tú, ni tu hermano. Entonces, ¿cómo entender esto desde el punto de vista político? Ya sé que desde el punto de vista legal, PPK si quiere va y por escrito, ¿no? ¿Cómo entender esto desde el punto de vista político? Una circunstancia donde el país todos desconfiamos de todos. El mayor activo para un político ya no es ni siquiera su ideología, es su decencia. Que la gente busca un político que no le robe, ya no importa, ya. Sí. ¿Cómo entender esto de parte de PPK en estas circunstancias? No, yo creo que es un error y creo que el presidente está mal asesorado. Hay que recordar que en Estados Unidos declaró Clinton y declaró Nixon. Nixon declaró en el caso del Watergate,
siendo presidente, y Clinton, o en el caso de Mónica Lewinsky y de la señora Jones antes, también declaró, y eran presidentes. Entonces, en fin, en el Perú el presidente puede declarar. Lo que en el Perú no se puede acusar es al presidente, es otra cosa. No podemos acusarlo, pero sí podemos pedirle que declare. La acusación no se puede hacer porque hay una inmunidad y hay un mecanismo allí de protección. Pero sí podemos perfectamente bien pedirle que declare. En este caso el presidente no quiere declarar. Pero además no estamos pidiendo que declare sobre algo de ahora, no un decreto ley, un decreto legislativo, una resolución suprema, porque se fue a Puno, porque se fue al Callao. No. Estamos pidiendo que declare sobre un asunto vinculado a su actuación hace 10 años, cuando no era presidente, cuando era simplemente ministro. Entonces, no debería negarse, porque además a él, como está directamente involucrado en una firma de un contrato que ha generado una coima de $20 millones, evidentemente a quien más le interesa aclarar y declarar es a él, no es a la comisión. La comisión puede obviarlo, pero él no. ¿Cuál es el meollo del asunto? Y yo le he dicho siempre, o sea, a Víctor Andrés García Belaúnde, yo sé lo que se dedica. Yo sé que tú tienes tu negocio de sacos, tu negocio de alfombras. O sea, todo el mundo sabe. Alguien te dice, ¿tú eres un vende alfombras? Sí, pues vendo alfombras. ¿Tus sacos? Sí, pues, o sea, todo el mundo sabe. Desde ahí tienes plata, ¿correcto? El abogado tal, todo el mundo sabe lo que hace. El médico tal, todo el mundo lo sabe lo que hace. El tema es que todo el mundo en la política sabe que Pedro Pablo Kuczynski era un lobista. No se puede decir que era un empresario. No vendía alfombras como tú, no vendía sacos, que es algo muy digno. No es un tipo que tiene un restaurante, no es un tipo que tiene un hotel, no es un tipo que... No. PPK tenía en sí una empresa, que era él mismo, que se dedicaba a promover intereses particulares. De mineras, de pesqueras, de bancos. Que es legal, además. Que era legal. Ese no es el punto. Porque ser lobista no es ilegal. El problema es que PPK sí ha trabajado con Odebrecht. El problema es que PPK, mediante su socio, acá es muy sencillo, y lo voy a leer ya para que vean. Las empresas de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos y Chile recibieron transferencias de Odebrecht por $323,000 entre el 2008 y 2009. ¿Qué año era 2008-2009? ¿Quién era el presidente de la República entre el 2008 y el 2009? García, ¿no? ¿Correcto? La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que Odebrecht le pagó a las empresas de Kuczynski en el exterior? Esos $323,000 que se las pagaron a empresas de PPK para que estructure un préstamo para que la carretera interoceánica que él tanto apuró en 18 minutos aprobó. Claro. O sea, Víctor Andrés, tú tienes tu negocio, yo te pregunto, ¿tú has sido proveedor de sacos del gobierno regional de Piura? Tú no tienes por qué saber, ¿no? Llamas a la empresa, oye, nosotros le hemos vendido sacos al gobierno regional de Piura. Entonces, la gente va a decir, claro, tu cliente, que por aquí, que te van a decir. Pero tú no puedes negarte a dar esa información, ¿me dejo entender? Sí, claro. Alfombras. Víctor Andrés vende alfombras. ¿Usted le ha vendido alfombras al Poder Judicial, sí o no? El peor enemigo de Víctor Andrés diciendo, yo la verdad no tengo idea. Levántase. ¿Le hemos vendido alfombras? ¿Hemos traído una licitación de alfombras? Sí, no, tal. ¿Sabes qué, Batters? No, yo le he vendido alfombras. ¿Cómo te vas a negar algo tan obvio? O sea, si PPK con el señor Sepúlveda ha sido estructurador de bonos, asesor, tiene que decirlo. Y Sepúlveda estuvo en la toma de mando, ¿no? En la juramentación en el estrado oficial del Congreso, ¿no? Pero ahí están las empresas de PPK. O sea, PPK tiene empresas. Señor Pedro Pablo Kuczynski, Baring Latin America Capital Corporation, Westfield Capital, the Latin America Enterprise Capital Corporation, Westfield Financial Advisors, First Capital Partners. Usted, en una comisión congresal, ¿usted es socio de estas empresas? ¿Usted ha tratado con estas empresas? ¿Usted tiene... Víctor Andrés, ¿cuántas cuentas en el extranjero tienes? ¿Me vas a decir que esa pregunta no la puedes responder? ¿Es ofensiva? Sí, yo tengo. ¿Tienes una casa acá? Sí, tengo. ¿No? Además que tampoco es ilegal. No es ilegal. Pero al negarse a responder esto, ¿no es cierto? Y el haber sido él el primer ministro, él ha sido el director de Proinversión. Sí.
Entonces, ¿cuál es el objeto, te pregunto, de que él diga primero por escrito y que no lo puedes repreguntar también por escrito? Claro, lo que está buscando yo creo que al hacerlo por escrito es primero hacerlo con un abogado, ¿no? Hacerlo con un abogado, revisar bien los términos, no meter la pata, no confundir, no contradecirse y decir lo menos posible, por supuesto, ¿no? Yo lo que creo que en el fondo es lo siguiente, Víctor Andrés, y la dejo picando. Si un hijo de vecino como yo va a una comisión de Congreso y te miente, tú me puedes acusar a mí de falsedad genérica, ¿cierto? Porque yo soy un hijo de vecino, yo no represento a nadie. Pero si el presidente de la República miente, sí puede ser vacado por incapacidad moral, porque había mentido bajo juramento en una comisión del Congreso. La dejo picando. Yo creo que es en el fondo, ese es el gran temor. De no saber qué va a decir, se equivoca feo y dicen, le mentiste al Congreso. Vámonos a la pausa, regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde sobre el tema de la presencia de PPK en la Comisión La Baja. Para colmo, las oficinas de PPK estaban en el mismo edificio de Odebrecht. Él ha sido director con barata de una ONG del agua. Entonces, ese es el tema. Ese es el gran temor y eso, Víctor Andrés, es el grave error de la prensa en una campaña en donde la prensa se echó a PPK. Porque resulta inadmisible que a estas alturas del gobierno de PPK toda la prensa no le quede claro si PPK ha sido lobista de Pluspetrol, de Chechín, de OHL, de Hantoil, de Odebrecht, de OAS, de COSAPI. ¿Por qué no se le quiso preguntar eso en la campaña? No estaríamos en estos problemas de ninguna manera, ¿o me equivoco? Bueno, lo que pasa es que hace muchos años en el Perú, yo diría que desde el año 39 probablemente, bueno, y después de la campaña del 56, y quizás quisieron hacer lo mismo el año 90 y no pudieron, es decir, el poder mediático unido al poder económico trataron de imponer una candidatura que no funcionó. Trataron de ayudar e imponer la candidatura de Vargas Llosa el año 90 y no pudieron. Ahora tuvieron éxito, porque la campaña evidentemente de PPK contó con un respaldo tremendo y ganó por 30.000 votos. O sea, el respaldo en este caso por 30.000 votos, si fuese pues 300 o 3 millones de repente no, pero por 30.000 votos es un respaldo que sí dio resultados. Y a los otros candidatos los han ninguneado, a nosotros, a Barnechea lo han ninguneado, le han sacado el chicharrón todos los días le sacaron el chicharrón para bajarlo y bajarlo y bajarlo. Entonces, y sin embargo, Kuczynski cometía algunos errores en la campaña, estos o mayores inclusive, y la noticia no duraba más de 24 horas. El problema es que PPK, que reitero, este no es un tema personal, PPK es una persona, cuando yo lo he tratado, es amable. Muy agradable, sí. Personalmente muy agradable, sí. Es educado, es culto, es súper sencillo. En tu trato, el gringo es los mismos zapatos, no es aspavientoso, sí. No se la da de sabiondo, nunca te cita. No le puedes atribuir las antipatías que le puedes atribuir, no sé, pues a Alan García o a Toledo, ¿no es cierto? Nunca yo lo he visto, pues, ni borracho, ni escandaloso, ni se le ha visto, pues, soberbio, todos los epítetos que le puedes dar a los demás. No es el caso de este señor. El problema es que él ha entrado y ha salido de la administración pública. Él en la administración pública está previo el gobierno de Velasco, director del BCR. Se va del Perú, regresa, ministro de Energía y Minas de un señor que se llama Belaúnde. Se va de Belaúnde, regresa con Toledo. ¿No es cierto? Él es ministro de Toledo, regresa con Toledo. Ahora es presidente. Entonces, él ha entrado y ha salido de la administración pública y ha sido asesor de empresas multimillonarias que han hecho muchos negocios con el Estado. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser el asesor o lobista para ser funcionario público? Dejó en el camino amigos de él que hagan ese trabajo. Él siguió ganando dinero como funcionario público siendo lobista. Es algo bien complicado de establecer. Pero ¿cuál es el tema de decir la verdad? Eso no te puedes sentar a conversarlo en una comisión del Congreso y televisarlo, digo. No, y además yo creo que si estás tú en una
competencia o de una actividad dura, muy dura, que te exige dedicación casi exclusiva para combatir la corrupción. Evidentemente tienes que ser tú el líder de ese combate a la corrupción, y este liderazgo lo ejerces también declarando tú primero. Es lo que debes hacer. Y parecería que aquí no hay ningún tipo de intención de liderar esta lucha contra la corrupción, que es hoy día, de acuerdo a las encuestas, es un problema mucho más grave, según la percepción ciudadana, que la propia seguridad. Víctor Andrés, el presidente de la República paga con nuestra plata espacios en televisión. Tiene su propio programa en donde entrevista a sus propios ministros, a los Chávez. El presidente de la República además tiene programa en una radio, en donde tiene una cantidad de plata publicitaria alucinante. El presidente de la República paga de nuestra plata, compra espacios en medios privados. Pero nos olvidamos que nosotros, los peruanos, somos dueños de Canal 7, el canal con mayor cantidad de repetidoras en el Perú. ¿Por qué el presidente de la República no puede decir, yo voy al Congreso? No es que vengan a mi oficina, yo voy al Congreso. Y le dice al presidente de Canal 7, y usted me va a televisar esto, y en Radio Nacional, como si fuera mensaje a la nación. Es más, el presidente tiene la prerrogativa de decirle a todos los canales de televisión, esto es un mensaje a la nación del presidente, y cortar la transmisión de todos los canales de televisión 4 horas y decir que el Perú vea en vivo y en directo, en señal abierta, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo puede hacer el presidente. O cuando el presidente da un mensaje a la nación, corta las transmisiones. Y eso se acaba. Bueno, es que parecería que no se acabara. El problema es que no se va a acabar, porque aparece, en fin, él está convencido que no se va a acabar, por eso es que no lo quiere hacer. Hay demasiadas preguntas allí cuya respuesta es complicada, ¿no? Es muy complicada. Tú no eres fujimorista, el otro día de Keiko. Y tú mismo has dicho, ¿sabes qué? No había más que preguntarle. Le preguntaron por la anotación del señor Barata y la señora dijo, yo no sé. Y está. No, que no te van a decir a ti, pues, que eres amigo del APRA, pues, hermano. Cuando tú eres, pues, ya, pues, el día que tú te mueras, Alan García mandar una corona de rosas negras, pues. ¿No es cierto? Claro que tú sí. tampoco le puedes inventar un delito a alguien porque lo odias. Sí, a pues. PPK no se le puede inventar un delito si no lo hay. No se le puede hacer a nadie, y menos a él, por supuesto, preguntas absurdas, ¿no? Preguntas sin sentido, ¿no? Preguntas que conducen a la presunción de una mentira o de una falsedad o de un delito en absoluto, ¿no? No es así, porque eso es antidemocrático. Entonces, ¿qué opinan? Además, los que estamos en política, los que estamos en el Congreso, en general, yo creo, de manera mayoritaria, tenemos una percepción de un respeto hacia la figura presidencial. Sobre todo los partidos que han sido gobierno alguna vez respetan mucho la figura presidencial. A nadie se le ocurre tirarse abajo un presidente. Yo creo que eso es una cosa casi golpista y no está en la mente, por lo menos de los que yo trato en el Congreso, nadie piensa así. No, hermano, PPK va, responde, se para y se va. Y esto se corta y dice, bueno, yo ya fui y ya respondí lo que tenía que responder. Y ya está. La única vez que yo he visto una hostilidad hacia un presidente ha sido en el primer gobierno de García al final. Después, pues, del intento de expropiación de la banca, etcétera, y la inflación de 7.700%. El Congreso casi mayoritariamente repudió a García, pero claro, por eso es que García en su segundo gobierno ya no fue al Congreso, sino mandó la banda presidencial casi con un edecán, ¿no? Ajá. Pero en general, en el Congreso ha habido siempre una transferencia o transición democrática de un presidente al otro y no ha habido hostilidad. Víctor Andrés, PPK tiene todas, ahorita todavía con la subida de los metales, PPK el único tumbo que ya ni es sola que pasar es esto de la bajada. Si PPK va al Congreso y dice lo que tiene que decir claro, conciso, él puede ir con su abogado al costado inclusive. Por supuesto. Y nadie le puede decir, así como entró en la oficina, tú vendiste en el año 94 30 kilos de guaype. Eso no le van a preguntar. Entonces, eso el presidente lo da y pasa. Van a subir los metales. Hay un clima de
sino de concordia, de buen entendimiento con el Congreso, el Perú puede mejorar. PPK, de acá a 5 o 6 años, muy probablemente ya no esté en este mundo, puede pasar a la historia como el presidente de la verdadera reconciliación y la reinserción del Perú al siglo XXI. ¿Por qué no va y dice las cosas como son? Está dejando una mancha atroz, porque va a escribir cosas que le van a replicar también por escrito. No, y además hay otro problema, que este es un delito que no sé cuándo vaya a prescribir. En todo caso, todo lo que está saliendo recién ahora, y recién ahora sale. De tal manera que es probable que cuando al día siguiente que baje la grada del poder, sea citado por una comisión o sea citado por el Poder Judicial. ¿Y ahí qué va a pasar? Kuczynski ha trabajado con Vela. Yo siempre cuento la anécdota. Yo vivía en San Isidro, Conde de la Monclova. Y yo lo veía bajar todos los días a Belaúnde a comprar fruta. Sí, así es. Y Belaúnde bajaba caminando, primero con Violeta y después sin Violeta, y caminaba hasta la esquina. Caminaba. Iba y compraba fruta el señor. Y después hacía una pequeña caminata hasta el Plaza Vea. Todo el mundo que sabe en San Isidro sabe dónde se habla. Solo. Ni siquiera con el de seguridad del Estado. Y yo creo que Belaúnde fue un mal gobernante. En el primero y en el segundo gobierno fue malo como gobernante. No lo hizo bien. Pero era clarísimo que la gente lo saludaba. El frutero lo saludaba. Eso lo tiene que pensar PPK, es ser inmortal. Nadie, lo que yo acabo de decir, a mi hermano, pues es una broma. ¿Cómo vas a decir que fue mal presidente? Tuvimos terrorismo, tuvimos inflación, heredamos a la García. Eso de que fue mal presidente lo discutiremos en otro momento. Por eso te digo, pero lo que es, o sea, lo puedes discutir, pero no puedes discutir que es un pata que se comió la cana, que se comió el vejamen, que le dijeron ladrón, que regresó, fue presidente y de viejito caminó y se murió. Sí, y cargaba la bolsa de sus alimentos. Él mismo la cargaba para llevarla a su casa. A él nadie, lo que estoy contando es verdad o no. Sí, totalmente cierto. Con su fruta. Y compraba su naranja, Sí. regresaba el viejito. Sí. Nunca nadie le dijo nada a Belaúnde. Y ya habría cantidad de gente que le podría decir. Entonces, eso es ser inmortal. Bueno, esa tranquilidad para poder vivir en tu país después de haber gobernado tu país más de 10 años es un tesoro. Es una fortuna. no contable, digamos, ¿no? Pero es una maravilla porque te paseas por las calles con el reconocimiento de la gente, ¿no? O la indiferencia de unos cuantos. Por supuesto que siempre habrá alguien que no te haya querido. Pero es cierto, nunca nadie le dijo nada y o se le acercaban, o lo felicitaban, o lo alababan, pero nadie se acercó nunca a insultarlo. Yo he conversado con él, he caminado con él también muchísimas veces y eso es lo que siempre he notado. Le gritaban, adelante le gritaban. Sí. Eso es lo que le gritaban. Y el señor, ya, estoy hablando de un hombre bien viejito. Claro, 89 años o 90. Estaba la manito el señor. Sí. No, además yo un día me lo encontré, él estaba una persona que le limpiaba los zapatos, lustrabotas. Claro. Se sentaba ahí un lustrabotas en una avenida, en la avenida Miguel Dazo, donde hay un lustrabotas, se sentaba y se hacía limpiar los zapatos. Nada más. Sin seguridad, sin presidente, 2 veces también presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacer Kuczynski. Y hay gente que le dice, no vayas, que te... Por favor, a un congresista se va de boca y el presidente de la comisión le dice, por un momentito, al presidente... Aún más, además yo te voy a contar una anécdota. Claro, cuando él era presidente no hubo ningún tipo de citaciones, pero él tenía una relación muy, muy cercana con todos los parlamentarios de diversos partidos políticos. Cuando viajó a Argentina, por ejemplo, a Buenos Aires a la toma de mando de Alfonsín el año 83, llevó a Malpica. Se presentó a Napurí, que eran... ultra anti-Belaúnde. Ricardo Napurí se presentó y llevó a Malpica. Y llevó a Moreira, que era su gran crítico en economía, y una serie de gente que lo criticaban. Él los llevó a todos en el avión presidencial a la toma de mando de Argentina.
y lo aplaudieron en Argentina muchísimo. Bush, que tuvo una entrevista con Bush, que había ido también a la toma de mando, Bush, que fue después presidente, en ese momento era vicepresidente, le decía: arquitecto, a usted lo aplauden en Buenos Aires y a mí me pifean, le dijo Bush a Belaúnde en la entrevista que tuvieron juntos. Claro, había pasado lo de las Malvinas y había un gran respaldo. Pero luego de que dejó de ser presidente, la Comisión de la Verdad lo citó. Y fue a la Comisión de la Verdad a entrevistarlo a su departamento. Comisión de la Verdad que estaban investigando 20 años de terrorismo. Ajá. Y él lo recibió. Fue Salomón Lerner, fue en fin, todos sus miembros. Ahí lo recibió, les dio una cita, y a pesar de que había gente que le decía que para qué los va a recibir, que vayan a hablar con los ministros de defensa o de interior de esa época, no, él lo recibió y tuvo una larga conversación. Entonces, él nunca se ha corrido y siempre ha dado la cara. Pausa, regresamos. Si ustedes le pueden recomendar a PPK que no vaya al Congreso porque de repente lo va a maltratar, alguien lo va a gritar, 251-9422, alguien lo puede insultar, alguien lo puede denostar. ¿Usted le recomienda a PPK que vaya o que no vaya? Que lo escriba, que lo mande por escrito. ¿A usted le parece bien, mal, regular? ¿Lo convence, no lo convence? 9 de la mañana con 41, 251-9422, 467-4499. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Fili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos, acá de Sacado Lima. Sí, cuéntame. Sí, Carlos, mira, sigue, Fili, disculpa. Para mí a veces me resulta un poco escuchar una conversación larga que se han tenido sobre lo superficial, pero no de fondo. El señor que está ahí es reelecto innumerables veces. Eso es lo que promueve la corrupción. Debería yo, mi opinión es personal, debería prohibirse la reelección de congresistas. Una preguntita. Dicho eso, con todo respeto, ¿puedes hablar del tema que nos está abocando de PPK en el Congreso? Por favor. Mira, este Estado, este modelo de, entre comillas, para mí, democracia, este modelo neoliberal con esta constitución, es lo que genera que las personas delincan, ¿me entiendes? Tanto periodistas, tantos gobiernos regionales, ciudadanos comunes y corrientes, este modelo perverso todo mercantiliza, la moral la vende. Y esto es una muestra más. Una pregunta. A un presidente que en los 90 hizo un lobby en favor del gas que son los chilenos, fue primer ministro del gobierno de Toledo. En un solo día la ley publicaron un decreto supremo para que Odebrecht pueda acceder al contrato y después la derogaron. Eso es una evidencia más de que este presidente, entre comillas, está metido pues de pies a cabeza. Y a ver, yo te quiero hacer una pregunta que me parece importante. Tú hablas de un modelo neoliberal. Yo creo que tú puedes ser ladrón comunista o ladrón de derecha, porque hay corrupción en Brasil y fíjate, no era un modelo neoliberal. Ha habido corrupción en Argentina y era pues el socialismo del siglo XX. Y ha habido corrupción en Venezuela, y corrupción en Cuba, corrupción en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el modelo con que el presidente de la República recibe una coima? Esa parte no te entiendo. Al margen del nombre, olvídate del nombre PPK. Cualquier presidente, cualquier modelo. ¿Qué tiene que ver eso con que el presidente de alguien, una empresa extranjera, sea brasilera, coreana, china, americana, le dio una plata para perjudicar a su propio país? Explícame eso. Tú en tu casa pones reglas, normas, conductas. Y eso está, tanto como tu pareja, como tú, hay normas en una casa. Y los niños crecen en función a esas normas. Si de la calle ellos salen y delinquen, ya es otra situación. Pero tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos, así como el Estado tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos. ¿Me entiendes? Pero si es un modelo que perverse todo, que todo lo vende, olvídate pues, en tu casa tú pones toda la venta, tus hijos hasta a ti te venden, ¿me entiendes? Ese es el punto. Ok. Yo te entiendo, pero no lo comparto. Porque hemos tenido a un presidente con una determinada ideología, a otro con otra ideología, y hay sistemas en todo el mundo. Yo no creo, Víctor Andrés, que sea un tema de modelo, porque el presidente quiere que lo coimeen, lo van a coimear igual. Lo que hemos visto es el asalto de las empresas brasileñas al Estado peruano, comprando presidentes y ministros. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, que te lo permitieron. ¿El modelo tiene que ver con eso? No.
En absoluto, ¿no? En absoluto. Tenemos regímenes corruptos de derecha y corruptos de izquierda, ¿no? El régimen, por ejemplo, más claro, lo que hemos visto más claro es en el tema de Venezuela, que hay una corrupción campante y es un chavismo revestido de izquierdismo o viceversa, ¿no? Sin embargo, han habido regímenes de derecha que no han sido tan corruptos. No digo que no hayan sido corruptos, sino que no han sido tan corruptos. Franco gobernó 40 años y que se sepa no ha dejado fortuna, no ha dejado negocios, etcétera, ¿no? En cambio, Batista gobernó muy poco tiempo y acabó rico. Perón gobernó Perón gobernó mucho más y acabó también rico viviendo en España. Entonces, Trujillo fue asesinado y era un hombre rico que se enriqueció en el poder. O sea, ha habido muchos Pérez Jiménez, por ejemplo, ¿no? Ceausescu en Rumanía, izquierda, multimillonario. O sea, yo creo que la gente acá pues quiere llevar agua por su molino. Acá estamos hablando de un presidente de la República que tiene que dar la cara en vigencia plena de su poder. Exactamente. Y hay que catapultar su credibilidad al cielo. Así de sencillo. Así es, yo creo que y la transparencia es fundamental. Claro, en las dictaduras ayuda a que no haya transparencia. Las democracias ayudan a que sí haya transparencia. Pero estamos en una democracia hoy día donde no tenemos transparencia. Fíjese, todos los contratos de concesión, todas las adendas que se han firmado de una serie de obras públicas entregadas a privados, no hay transparencia porque no se han publicado hasta el día de hoy. No se sabe, por ejemplo, la ruta de Lima, cómo se compraron, cómo se adquirieron, cómo se contrataron, cómo se han vendido después. Bueno, no hay. O sea, ¿Susana Villarán no es de izquierda? Bueno, y entregó, Susana Villarán, siendo una mujer de izquierda, entregó unas autopistas alrededor de la ciudad que fueron construidas por el gobierno central, no por ella, por 30 años, a cambio de un 4% de los ingresos. Y 10 más. 10 más en la línea amarilla. Pero en las rutas de Lima, 4% de canon durante 30 años. Y los entregó para que suban el peaje y para que se queden ahí 30 años con 3 o 4 obritas muy pequeñas. Y van a recaudar 10.000 millones de dólares en 30 años. Y 12 también puede, porque así es. El dólar puede cambiar. O sea, eso es algo, una de las mayores groserías de Odebrecht en el Perú. O sea, haber entregado unas autopistas periféricas de la ciudad a una empresa privada para darle solamente a cambio 4%, una migaja, una propina, y la municipalidad se ha privado de 10.000 millones de dólares de ingresos durante los próximos 30 años. Y además, Víctor Andrés, la plata con que estos señores consiguen, lo que consiguen para hacer las obras nuestras, es con la caja que genera el peaje. Exactamente, porque no han puesto nada. O sea, le dieron el peaje. Así es. O sea, yo lo he conversado acá, tú eres un rival político feroz de Curi. Curi, pues es un niño de pecho al costado de esto. Una obra mucho más pequeña la de Curi que esto de acá. Pues. No, pero ya más, olvídate de la obra, la estructura del negocio. Además, o sea, acá le dieron, o sea, ya estaban las casetas, ya estabas cobrando, ya estaba hecho, ya toma. O sea, ni siquiera pusieron ni un metro cuadrado. Dice, o sea, eso es lo que está mal. Y no tiene que ver que sea de izquierda la señora. Y lo peor es, Filipe, lo peor es que a cambio de esas pocas obras que hicieron, 80 millones de dólares o 100 millones de dólares en obras, ya han vendido la mitad de la concesión en 450 millones y ya han recaudado otros 400 en el peaje y se quedan todavía 25 años más. No han previsto qué va a pasar dentro de 20 años porque la circunvalación o la de evitamiento ya hoy día está colapsada. Hay 250.000 autos colapsados. Van a haber 500.000 dentro de 30 años o 600.000. ¿Dónde van a circular? Por el aire. Además, porque no está previsto que se amplíe. Y aprovechando que estamos con Vitocho, es tan importante que Pepe Cavalli que dé la cara y que aclare todo en una sesión televisada, pública, conocida, de 3 horas, 4 horas, reitero, exitosa, le da su señal. Así, todito, se cae la boca, bate, se cae la boca y lo pasas al señor. Porque falta el aeropuerto de Chinchero y además faltan varios aeropuertos más que tienen que ser muchos, claro. Estoy hablando como 4 o 5. Huancavelica, Jauja, Purímac, el aeropuerto de Tingoma. Hay varios aeropuertos más. Entonces, el presidente sabe si esto es así. Y tienes que reconstruir todo el norte. 170 puentes, 400 postas médicas. En el Cusco no hay un buen hospital como el Lorena. O sea,
Esto es básico, angular, para que PPK diga, Marc, acá estoy yo estoy acá. Yo no soy choro, yo no insisto, yo vengo a gobernar por ustedes. Estoy viejito, en rumbo al país, entrego mi banda y me muero como el mejor presidente de la historia del Perú. Eso lo podría decir así, tal cual. Bueno, ya respondí, vamos para adelante. ¿Algo más? ¿Tienen que preguntarme? ¿Algo más? Y se acabó y ya pasas el bache. Sin embargo, yo creo que PPK está bajo extorsión de Toledo. Bueno, o de otras personas también. Claro. Lo tiene del cuello Barata, lo tiene del cuello Odebrecht, al propio presidente. Bueno, puede ser, ¿no? Elian Carr dijo que les sabía muchas cosas, ¿no? Por eso es que estos señores pueden vender Olmos, pueden vender Chavimochic, pueden vender o sea, y pueden entrar y salir y hacer lo que sea. No hay uno ejecutivo de Odebrecht en la cárcel. Claro, porque... Ni uno en la cárcel, ni uno con orden de captura, acá en el Perú. Acá ninguno, ni siquiera el portero. Cosa Nada. pues que es un absurdo. Sí, y siguen recibiendo plata del Estado, ¿no? Es como si yo te robo el auto y me permites que lo siga trabajando, ¿no? Identificas al robo, identificas al ladrón, pero ya sigue usándolo, sigue siendo colectivo y después ya hablamos. Bueno, Olmos, Chagua, la integración de Cadesur son robos al Estado. Son obras que se han hecho sobrevaloradas. O sea, hay el 200 o 300% es dinero ganado indebidamente. O sea, hay un robo al Estado allí. Sin embargo, el Estado no quiere quitarle lo robado al ladrón, sino quiere que el ladrón siga administrando lo robado. Eso es inaudito. 9:52, vámonos a la pausa. Ya viene Lucar. PPK debe de ir al Congreso a dar la cara. Yo creo que sí. 251-9422. 251-9422. Llame usted con toda libertad de cualquier lugar del Perú. 467-4499. Pausa. Regresamos. La Caribeña. Nadine Ollantumala no recibió a la Comisión de Fiscalización. Nadine la recibió y guardó silencio. Keiko acaba de estar en la comisión Lavajato y Alan García creo que viene la próxima semana. Ciertamente Keiko no ha sido presidente de la República, pero tiene un poder muy grande. La presencia o la ausencia, la negación de declaración o la declaración de estos involucrados en estas investigaciones. Yo entiendo que Humala y Nadine, como están detenidos, estén un poco, digamos, molestos y en contra de todo, ¿no? Estén un poco alterados, estén un poco amargados y por lo tanto no les interesa dar facilidades para nada. Pero en el caso de Nadine ya había antecedentes porque estuvo en la comisión, se le trató bien, por supuesto, pero estuvo en la comisión y no quiso declarar absolutamente nada y se le invitó a que se retire porque, en fin, no quería declarar nada. Cuando estaba libre. Cuando estaba libre. Antes de ser detenida y se refería solamente que ya había declarado toda la fiscalía y por lo tanto no tenía que declarar a la comisión. Entonces, hay una actitud o una estrategia, a mi modo de ver, equivocada. Yo creo que podrían convencer con buenas respuestas al Congreso de que la causa de ellos es justa y que hay un cierto abuso, pero evidentemente no quieren hacer ningún esfuerzo en demostrar eso. Quizás porque sepan que el esfuerzo es inútil, porque las cosas que hay contra Humala son bastante contundentes, ¿no? Bastante ciertas, los 3 millones, y luego en el gobierno de Humala se han firmado contratos con Odebrecht, los más, en montos, no en número, pero sí en monto, los más grandes que ha habido en el Perú. Es decir, el gasoducto del sur, solamente 7.200 millones, es casi un canal y medio de Panamá. Y eso se firmó en la época de Ollanta, y aumentando o sobrevalorando una obra que debió costar 1.300 millones de dólares. Y además, con un gas que se sabe que no es suficiente. Y con un subsidio de 900 millones de dólares anuales, porque el tubo no iba a estar lleno. Mientras no esté lleno, el peruano de a pie pagaba la diferencia. Todos íbamos a pagar la falta de gas para subsidiar a la empresa. 900 millones durante 30 años, hubiese sido 20 y tantos mil millones de dólares si no se hubiese llenado el tubo, como evidentemente parecería que no se iba a llenar, porque ahora lo han vuelto a decir que no hay gas suficiente.
Entonces, todas esas obras, esas mega obras que son mega corrupciones, Talara. Talara. Chinchero. La línea 2 del metro. Así es. Todo eso fue hecho en época, lamentablemente, se empezó, se terminó, o se firmó, o se avanzó con Humala. Entonces, Humala, es decir, aunque no haya sacado un sol, que no lo sé, pero evidentemente hay una responsabilidad ahí total de una inexperiencia y una falta de objetivo, ¿no? Está la diferencia, pues, para con Keiko, que estuvo el otro día. O sea, no es que hay una anotación. El dicho de Barata, yo les di a ellos la plata, y además en las declaraciones que ellos ponen ante la OMP, pues tienes cualquier cantidad de aportes fantasmas recontra probado. No, y además la adenda de Nadine, que ella, las cifras de Nadine y de su adenda coinciden con lo que dice. O sea, la agenda, las agendas de Nadine, las agendas privadas de Nadine, su cuaderno de notas, su cuaderno de cifras coincide con lo que dice Barata. Yo le decía, pues, tú, pues, que has sido crítico de Alan García toda una vida, o Nicolás, ¿no es cierto? ¿Qué no haría Nicolás como periodista por tener la agenda de Alan García? O tú como recontracrítico de Alan García... Alan García no tiene agenda, puto. No. Tiene memoria. No, perdón. Estás equivocado. Alan García sí tiene agenda y se apunta. Todo el mundo que trabaja con García sabe que él tenía una agenda y que escribía. Todo el mundo que trabaja con Fujimori dice que Fujimori escribía más que cualquiera. Hablaba poco y escribía. A lo que voy yo, pues, que está ahí. Entonces yo le pregunto ahora a Nicolás, porque acá estamos hablando de la presencia de PPK, de la presencia... Ahora viene otra presencia de Alan García. ¿Tú crees que todos los políticos tienen que pasar por el aro y tienen que ir? No, yo creo que sí, pero lo que a mí me preocupa más que la investigación parlamentaria, que yo no sé sinceramente, tú mismo comentabas que de nuevo trajo la presentación de Keiko, que no supiéramos ya, que no se hubiera publicado nada. O sea, lo que necesitamos es información nueva y relevante. ¿Quién tiene esa información relevante? La tienen los brasileños, la tiene Barata. Entonces, algo hay que hacer, yo no sé qué, para que Hamilton Castro se siente con Barata y le diga, a ver, señor Barata, ¿qué quiere? Que le hagamos un monumento en una plaza. Se lo hacemos, señor Barata, pero denos usted toda la información. No. ¿Quiere impunidad total? Le doy impunidad total. Usted no va a ir media hora a la cárcel y no va a dar $1. Pero, un momentito, a cambio de eso, usted nos tiene que decir una por una las obras, una por una las personas en este país, sean del nivel que sea y hayan estado donde hayan estado, que hayan recibido comisiones ilegales. Y te estás olvidando de Odebrecht. Y se acabó la historia. No, pero discúlpame, y de Odebrecht. O sea, Odebrecht es un delincuente. Marcelo y el papá. El papá está en su casa, Marcelo está en la cana. Entonces, ¿cómo va a ser posible, Nicolás, que el Perú no haya actuado frente... No hay un solo brasilero en la cana acá, y Odebrecht como que... Pero además es una historia larga, y Vitocho se tiene que acordar. En el primer gobierno de Alan García, cuando yo trabajaba con César Gilero, no me acuerdo si fue en la revista así, o en el programa En Persona, o en los dos. Porque una cosa que descubrí cuando entré a la televisión, a la magia de la televisión, te pasabas contando historias en la prensa escrita, no pasaba nada. La ponías en televisión y se caía el ministro. Como el tema de la carne malograda, ¿te acuerdas que cada vez que me ve Remigio Morales Bermúdez se enferma? Pero en esa época, o sea, te estoy hablando del primer gobierno de Alan García, nosotros hicimos, porque yo fui el reportero que trabajó esas notas, 2 historias, Chavimochic y Charcani. Las 2 obras, la plata del Banco de Brasil, las 2 obras hechas por Odebrecht, las 2 obras irregulares, con fallas técnicas, sobrevaluadas. Escúchame, el día que soltaron el agua para Charcani, resulta que el agua era fría y la montaña era caliente y se quebró todo el túnel y hubo que forrar el túnel. ¿Por qué? Porque no había habido supervisión, porque no habían hecho estudios básicos, elementales. O sea, la obra terminó multiplicando su precio de una manera absolutamente irresponsable. ¿Qué pasó? Nada. Y estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Entonces es de presumir, ¿no?, o de suponer que si como ha contado Joseph Maiman, esto era un cartel, digamos, esto viene operando hace rato. Y no era Marcelo, el que estaba en esa época, era el papá de Marcelo, que el que hacía los negocios. Que ya murió el padre, creo. La verdad no. El hijo está preso, el padre murió, sí. Pero murió hace 2 años. Ahora, No, creo que el papá está en prisión domiciliaria en Brasil. Claro, pero el tema ahora con PPK, ¿sabes cuál es? No el abuelo. Claro, el tema con PPK es que es una situación muy incómoda
para PPK porque, o sea, él tiene una sociedad con este señor Sepúlveda, el chileno, la tenía, no sé si la mantiene, que ha hecho negocios con Odebrecht. Entonces la pregunta es qué tipo de negocio, si es verdad o no que hicieron una consultoría para el tema del manejo financiero de la interoceánica. O sea, de esa obra por la que Toledo, ¿no es cierto? Claro. O sea, si una compañía de la que era socio nuestro actual presidente en esa época le prestó servicios o no. ¿Y por qué terminó asociado incluso a una ONG con Barata? O sea, hay un montón de preguntas que tendrían que ser respondidas, que son incómodas, que son incluso de consecuencias políticas imprevisibles, ¿no es cierto?, según el resultado, pero ¿qué haces? ¿No las haces? Porque esa es la discusión que yo estoy seguro está habiendo en este momento en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que es las consecuencias políticas de este tipo de interrogatorios para la estabilidad política del país. Y es bien complicado. Bueno, pues, hermano, Nicolás, el que se mete a la política o se mete, es como que tú y yo nos molestemos porque nos digan cualquier cosa en el Twitter, en el Facebook, que tú vas a la... Hay cosas, precios que tienes que pagar, como Víctor Andrés, como... El que se metió a la política y para ser presidente tiene que saber que ese es el precio que tiene que pagar. El tener que sentarte frente a una persona y responder sobre cosas que son tan evidentes. Lo que se está jugando en el Perú es una cuestión bien grave. Yo lo conversaba ayer largo y tendido con Wong, que es un empresario conocido, doña abuela. Lo que se está jugando en el Perú es mucho más grande que lo que la gente cree. La gente está harta del sistema, está harta de los políticos. Cualquier aventurero puede ganar. Se ha ganado Humala. Se ha podido pasar a la segunda vuelta Verónica Mendoza. Alguien de las características de Antauro Humala sí puede ser presidente. Claro, pues, pero ¿sabes cuál es el tema? Que tú no resuelves el problema haciendo lo que se pretende hacer con la propuesta de Mauricio Mulder de que solo puedan participar en las próximas elecciones los partidos que tengan por lo menos 3 años de inscrito. Ahí sí estoy de Pero acuerdo. ¿sabes por qué? Porque eso te elimina a todas las nuevas fuerzas políticas. No, por falso. supuesto que te las elimina. Señor, discúlpame. ¿Cómo que no? Discúlpame, yo quiero ser candidato a la presidencia. De los 22, Te alquilas uno. perdón, cuando por lo menos 18 levanto la mano, ¿quieres? Ya va. ¿Cómo hacer Ya, posible pero eso está en mal, pues, 22 Philip. no alquilar? Pero ¿cómo? Haz política. Pero eso es lo que han estado haciendo. No, Hay señor. gente que ha sido candidata alquilando el partido. No, Barnechea O sea, no alquiló Acción Popular. Barnechea fue, se metió, ganó una elección y fue candidato. ¿O no? Claro que sí. Ya está. Perfecto. Ya, pero te vas a volar, con esa ley te vuelas a Guzmán, a menos que obligues a Guzmán a alquilar un partido, No, ¿no es cierto? que te vuelas a trabaje ese Verónica vago, Mendoza, hermano. que va a tener que... Ese vago tiene que trabajar. Es un ocioso, es un haragán. Que haga política. Tienes 22 posibilidades, hermano. Hay De 24 todo lo- partidos inscritos, ¿ah? ¿Cómo no vas a poder comer? Si tan bueno eres, vas a ¿Y comer. dónde están? No existen, pues, Vitocho, no existen esos partidos. Hay Pero, inscritos y hay 45. Hay que renovar la clase 45 haciendo cola. política. 10 y 5. Hay que ir a tomar desayuno, Nicolás, te dejo. Ha sido muy amable, como Muchas siempre, en la gracias. clase de historia de Víctor Andrés García Belón. Vámonos a la pausa, regresamos. Queda lo que queda de Lucar en Éxitos.